Hola amigas y amigos, les habla Bruno Garabán, estudiante de la Universidad Deportiva del Sur. Hoy les vengo a hablar sobre el sistema articular según los ejes que posee o movimientos que realiza, y sobre los músculos del cuerpo humano. Se puede decir que el aparato locomotor es el conjunto de estructuras que permite a nuestro cuerpo realizar cualquier tipo de movimiento. El aparato locomotor está formado por el esqueleto o sistema óseo, que son los huesos, y el sistema muscular, que son los músculos. El esqueleto o sistema óseo está formado por los huesos, los cartílagos y las articulaciones. Los huesos son órganos duros y resistentes que forman el esqueleto. Los huesos tienen las siguientes funciones: dan forma al cuerpo, protegen algunos órganos vitales y permiten el movimiento gracias a los músculos que se unen a ellos a través de los tendones. Según su forma, los huesos pueden ser de tres tipos: huesos largos, huesos cortos y huesos planos. Huesos largos. Tienen forma alargada. Su parte media se denomina diáfisis y sus extremos epífisis. Actúan como palancas para el movimiento. Ejemplo: fémur y tibia. Huesos cortos. Son más o menos cúbicos. Ejemplo: vértebras y huesos de la muñeca. Huesos planos. Tienen forma aplanada. Actúan como protectores de órganos o para la inserción de músculos. Ejemplo: los huesos del cráneo. Todos los movimientos que podemos realizar son posibles, porque nuestro cuerpo es articulado. Las articulaciones son las estructuras anatómicas que permiten la unión entre dos huesos o entre un hueso y un cartílago. Las articulaciones se estabilizan mediante los ligamentos, que unen los extremos óseos y tienen movilidad, gracias a los músculos que se insertan en sus proximidades. Las articulaciones móviles son aquellas que permiten un movimiento amplio de los huesos. Ejemplo, las articulaciones de la rodilla, el codo, la cadera y el hombro. Las articulaciones semimóviles son aquellas que permiten un movimiento escaso de los huesos. Ejemplo, las articulaciones que existen entre las vértebras que forman la columna vertebral. Las articulaciones fijas son aquellas que no permiten el movimiento de los huesos. Ejemplo, articulaciones de los huesos del cráneo. Su función suele ser proteger los órganos internos a los que lo rodean. Gracias a las articulaciones podemos movernos y nuestros órganos están protegidos. Con este tema de planos y ejes, quiero destacar qué movimientos se pueden realizar. Plano sagital. Divide el cuerpo en izquierda a derecha. Tiene movimientos de flexión y extensión en un eje transversal. Plano frontal. Divide el cuerpo en parte posterior y anterior. Tiene movimientos de abducción, separación de la parte del cuerpo, y aducción, aproximación a la parte media del cuerpo, en un eje anteroposterior. Plano horizontal. Divide el cuerpo en parte superior e inferior. Tiene movimientos de rotación en un eje vertical. Según los ejes se encuentran las siguientes articulaciones. Uniaxiales. Representan aquellas articulaciones donde el movimiento angular se realiza en un solo eje. Un ejemplo es la articulación del codo húmero-cubital, la cual permite flexión y extensión. Biaxiales. Permiten movimientos en dos ejes diferentes. Por ejemplo, la articulación radiocarpiana, la muñeca, permite movimientos de flexión y extensión, aducción y abducción. Triaxiales. En estos tipos de articulaciones, los movimientos se producen en tres ejes. El mejor ejemplo es la articulación del hombro y cadera. Permiten flexión y extensión, abducción, aducción y rotación. Coaxial. Estas solo permiten pequeños movimientos de deslizamiento. Movimiento no axial. Por ejemplo, la articulación formada entre los huesos carpianos y tarsianos de la muñeca. Según su movilidad, podemos encontrar las siguientes articulaciones. Sinartrosis. Son articulaciones que no tienen movimiento. Tienen las siguientes características. No tiene cartílago hialino. No posee cavidad articular, por lo que no tienen cápsula.
membrana sinovial ni líquido sinovial. Son típicas de la cabeza. Sutura fibrosa. Los bordes y superficies articulares de los huesos envueltos se encuentran unidos por una capa delgada de tejido fibroso. No permite movimientos articulares. Ejemplo, la sutura entre los huesos del cráneo. Sincondrosis. Dos superficies óseas están unidas por cartílago y alino. Son articulaciones temporales. Esto se debe a que el cartílago es sustituido por tejido óseo más tarde. Permite leve comprensión. Por ejemplo, la articulación entre la epífisis y la diáfisis de todos los huesos largos en crecimiento. Anfiartrosis. Son articulaciones ligeramente móviles. Las caracteriza un disco de caracteres fibrosos o fibrocartilaginosos que se haya interpuesto entre los dos extremos óseos. No posee cavidad articular. La anfiartrosis se clasifica a su vez en sindesmosis. Los huesos se encuentran unidos por ligamentos, también llamada lámina de tejido fibroso. Permite movilidad limitada, por ejemplo, la unión entre los huesos del antebrazo. Sínfisis. Las superficies articulares están conectadas por fibrocartílago, cápsula articular y a veces cavidad articular. Las más típicas son las que se hallan entre unas vértebras y otras, y la sínfisis púbica. Diartrosis. Son articulaciones de movimientos bastante amplios. Se caracterizan por tener una superficie articular muy lisa y recubierta por una capa muy fina de tejido cartilaginoso. Presenta cavidad articular. La articulación se encuentra rodeada de una cápsula articular de cartílago fibroso. La cápsula articular se encuentra revestida con la membrana sinovial, la cual produce el líquido sinovial que lubrica las superficies articulares internas y contribuye a la nutrición del cartílago. Las superficies articulares están recubiertas con un cartílago articular, normalmente hialino, pero ocasionalmente fibrocartílago. Estas articulaciones, según la superficie articular, se clasifican en artrodias. Las caras articulares de los huesos participantes son, por lo general, planas o ligeramente curvas. Permiten los movimientos de deslizamiento o la rotación. Ejemplo, articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular. Tróclea o bisagra. En este tipo de articulación, uno de los huesos posee una superficie articular convexa. El otro hueso tiene una superficie articular cóncava. La superficie convexa se acomoda en la cavidad cóncava. El resultado es un movimiento angular realizado por la superficie cóncava al deslizarse alrededor de la superficie convexa, similar al movimiento de una bisagra. Solo permite movimientos de flexión y extensión. Por ejemplo, la articulación humerocubital, tibiofemoral y interfalángicas. Trocoide. Se encuentra constituida por una superficie cónica, puntiaguda o cilíndrica, de un hueso que se articula con un anillo formado por hueso y ligamento. Solo permite rotación. Ejemplo, la articulación atlantoaxial, entre atlas y axis. Condilia. En este tipo de articulación, el cóndilo o ovalado convexo de un hueso se acomoda en la cavidad elíptica. Esta articulación permite mayor variedad de movimientos articulares. Incluye flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. Ejemplo, las articulaciones radiocarpianas entre el radio y el carpo. En silla de montar, las superficies articulares de ambos huesos presentan facetas, superficie de carga o caras. Articulares cóncavas en una dirección y convexas en la otra. Ambos segmentos articulares tienen una superficie en silla de montar, de manera que ambas se adaptan recíprocamente. Permite movimientos de flexión, extensión, abducción,
aducción y circunducción. El único ejemplo es la articulación carpo-metacarpiana del purgal, entre el primer metacarpiano y el trapecio. En artrosis o esférica, la cabeza de una superficie articular esférica de un hueso encaja dentro de la cavidad cóncava del otro hueso. Representa el tipo de articulación diartrodia, que permite la mayor variedad de movimientos articulares. Realiza flexión, extensión, abducción, aducción, rotación y circunducción. Ejemplo, del húmero con la escápula. A continuación, presento un cuadro resumen de las articulaciones de tipo diartrosis que generalmente se dan en nuestro cuerpo. La casilla de movimiento se corresponde con la casilla de eje y plano, es decir, para la flexión, extensión, su eje es transversal y su plano sagital. El sistema muscular humano incluye tres tipos de músculos diferentes: músculo cardíaco, músculo liso y músculo esquelético. Estos músculos, junto a los tendones, forman la totalidad del sistema muscular, el cual representa aproximadamente el 40% del cuerpo humano. Cualquier tipo de músculo se compone de fibras musculares, tejido conjuntivo, tejido nervioso y vasos sanguíneos. El músculo se puede considerar como un órgano en sí mismo, si bien el músculo también puede ser tejido que forma parte de otro órgano. Por ejemplo, el estómago es un órgano que contiene tejido muscular de tipo liso, pero el músculo liso del estómago no es un órgano como tal. Músculo cardíaco. Las contracciones rítmicas del músculo cardíaco o miocardio son responsables de los latidos del corazón, imprescindibles para la circulación sanguínea y por esto para la vida. El músculo cardíaco, llamado miocardio, responde a estímulos totalmente involuntarios y se contrae de forma automática. El músculo cardíaco puede funcionar de forma autónoma sin control del sistema nervioso. Músculo liso. La musculatura lisa está presente en la multitud de órganos internos del cuerpo humano que necesitan de contracción o de mantenimiento de tono. Por ejemplo, el útero, el aparato digestivo, la vejiga o las paredes de arterias y venas. La muscular lisa responde a estímulos nerviosos e involuntarios. Músculo esquelético. Los músculos de tipo esquelético son el tipo más abundante del sistema muscular. Forman el aparato locomotor junto al esqueleto, al que se une mediante los tendones. También se llama músculo estriado debido a que en el microscopio se pueden ver bandas claras y oscuras. Nos podemos encontrar con músculos esqueléticos de tamaño, masa y forma extremadamente variables. Según el tipo de control, en función de la forma de control, podemos distinguir 4 tipos de músculos. Voluntarios. El control del músculo es ejercido de forma voluntaria por el individuo. Se asocian con la musculatura esquelética. Involuntarios. Estos músculos están controlados por el sistema nervioso central, sin intervención voluntaria del individuo. También se conocen como músculos bicersales. Se asocian con la musculatura lisa. Autónomos. Funcionan de forma autónoma e involuntaria sin intervención del sistema nervioso central. Por ejemplo, el músculo cardíaco que genera su propio impulso nervioso en el nodo sinoauricular. Mixtos. Los músculos de control mixto suelen tener movimientos involuntarios, pero pueden también moverse de forma voluntaria. Por ejemplo, el diafragma se mueve de forma involuntaria en el ciclo de la respiración pulmonar, pero también puede ser controlado de forma voluntaria. El control voluntario de este tipo de músculo suele ser limitado. Según la forma se pueden encontrar largos, cortos, anchos, fusiformes, planos, abanicoides, circulares y orbiculares. Largos. Son músculos cuya longitud es mayor a su anchura. Pueden dividirse a su vez en músculos largos, fusiformes y músculos largos planos. Cortos.
Músculos de poca longitud, independientemente de su forma. Anchos, suelen ser delgados y aplanados. Por ejemplo, el dorsal ancho de la espalda. Fusiformes, músculos largos más gruesos en la parte central. Por ejemplo, el bíceps. Planos, son músculos aplanados, largos o cortos, pero generalmente anchos. Por ejemplo, los músculos abdominales del tórax. Abanicoides, las fibras musculares se disponen en abanico, por ejemplo, los pectorales. Circulares, son músculos con forma de aro. Todos los esfínteres suelen estar asociados a un músculo circular, por ejemplo, el píloro. Orbiculares, son músculos alargados y que dejan un orificio en el centro. Se podría decir que están entre los músculos fusiformes y circulares. Por ejemplo, los músculos de los labios que permiten abrir y cerrar la boca o los músculos de los párpados. Según los movimientos que realizan, la forma, localización, combinación con articulaciones y huesos y la disposición de las fibras musculares determinan el movimiento que un determinado músculo puede realizar. Por ejemplo, los distintos músculos de las extremidades pueden ser en función del movimiento que realizan. Flexores, permiten flexionar una articulación en el plano sagital. Por ejemplo, flexionar el brazo sobre el antebrazo. Extensores, realizan el movimiento contrario a los flexores, permitiendo extender una articulación. Por ejemplo, extender el brazo desde la posición de flexión. Pronadores, es un movimiento de rotación hacia adentro. Este movimiento se realiza en plano transversal. Supinadores, movimiento de rotación hacia el exterior, contrario al que realizan a los músculos pronadores. Abductores, son músculos que realizan movimientos de relajamiento del eje central del cuerpo en el plano frontal. Por ejemplo, levantar el brazo lateralmente desde el hombro. Aductores, realizan el movimiento contrario a los abductores. En muchas articulaciones se combinan varios tipos de músculos permitiendo movimientos más complejos en varios planos. Para concluir, puedo decir que para lograr el movimiento, tanto en el sistema óseo como el muscular, trabajan en conjunto y para realizar los movimientos, el sistema nervioso analiza cada situación y coordina el sistema muscular. Esto sucede porque entre el cerebro y el resto del cuerpo hay una comunicación constante. Cuando queremos mover parte de nuestro cuerpo, el cerebro envía señales a los músculos a través de los nervios para que actúen. Es así como un simple movimiento que involucra tres sistemas: óseo, muscular y nervioso.